¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por participar en nuestro seminario mensual que estamos desde la época de la pandemia en que inició con este esfuerzo continuado de hacer este ejercicio de capacitación de, de, de conocimiento en relación al cumplimiento de obligaciones fiscales, que es muy importante para nuestros clientes y para quienes no lo son, de todas maneras, por cultura fiscal y de cumplimiento, pues, y de responsabilidad en relación con precisamente nuestras obligaciones como ciudadanos mexicanos, pues continuar con este ejercicio de capacitación. Por otro lado, agradecerles siempre el marco en el que estamos haciendo también este esfuerzo de organización de estos webinars tienen que ver también con los 35 años que nuestra firma cumple precisamente en este año, 35 años de ejercicio profesional en el que hemos querido seguir manteniendo pues el profesionalismo, la calidez personal y humana que generamos los diversos colaboradores de la firma. Entonces, pues como siempre agradecemos su confianza para quienes estén participando, que no nos conozcan aún como prestadores de servicios profesionales. Desde luego nos ponemos a sus órdenes y les recordamos que nos pueden ubicar fácilmente en nuestra página web. También tenemos una página en el Facebook para que quienes nos puedan visitar. En Twitter también tenemos una participación y desde luego estos eventos los repetimos en nuestro canal de YouTube de SAECIA y que pues desde luego para nosotros va a ser muy importante estar siempre generando estos contenidos que son no solamente estos procesos de capacitación, sino también nuestro boletín Auditus, la última noticia en materia fiscal, que son boletines rápidos para que conozcan lo último que está generándose. Y también generamos un artículo mensual que genera también contenidos más profundos, más especializados, que también nos interesa compartirlo una vez al mes con los distintos colaboradores de la firma, abogados asociados que participan en el proceso. Bien, sin más, les pido por favor que me ayuden a compartir la presentación. Como ustedes saben, lo que nos reúne el día de hoy es pues analizar un tema muy especializado, un tema que consideramos de lo más importante porque desde luego esto ha venido siendo cada vez mayor ya el número de actos de fiscalización de parte de las autoridades fiscales en el tema de cumplimiento de obligaciones en materia de comercio exterior. Y esto pues involucra temas que son muy importantes, desde la legal estancia en el país, de activos, de mercancía, de inventarios, hasta pues desde luego cumplimiento de obligaciones en la materia, dependiendo de las características mismas de la empresa. Por eso consideramos importante, además, siendo en el caso nuestro una firma fronteriza, como algunos de ustedes sabrán, tenemos oficinas físicas propias en Tijuana y en Mexicali y en Baja California y desde luego una buena parte de nuestra clientela está en esta franja de la región fronteriza norte del país. Por favor, la siguiente, solamente algunas recomendaciones muy sencillas antes de iniciar para una mejor experiencia de este seminario webinar. Desde luego, siempre recomendamos usar audífonos, de ser esto posible, para tener un mejor audio. Si tienen problemas en su conexión, les recuerdo que ustedes pueden apagar el video y permanecer en la sesión con puro audio. Esto desde luego permite que su conexión sea más estable y puedan pues estar más a gusto con la conexión. Desde luego solamente el expositor puede compartir en la pantalla las presentaciones. El micrófono de todos estará silenciado durante la sesión para una mejor experiencia, desde luego, para que todo el mundo pueda aprovechar de mejor forma. Y les recordamos que pueden hacer cualquier duda, generar cualquier duda o comentario a través del chat de la plataforma Zoom, en donde ustedes saben, ahí están en un espacio para preguntas y respuestas. La idea es que al terminar cada una de las dos intervenciones que vamos a tener el día de hoy, se puedan hacer algunas preguntas y igualmente cuando termine el evento podrán hacer preguntas
recordando alguna de los comentarios que se hubieran podido generar durante la exposición. Permítanme presentarles, siguiente por favor, a nuestros dos expositores del día de hoy. Por un lado tenemos al licenciado Ricardo Javier Esquer Martínez. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Occidente, Campus Los Mochis, Sinaloa. Tiene estudios de especialidad en la Universidad Autónoma de Baja California, Escuela de Contabilidad y Administración, Escuela de Posgrado, una especialidad en Fiscal. Ocupó el puesto de oficial judicial en una mesa de amparo penal y estadística en el Juzgado Sexto de Distrito del 12º Circuito, con sede en Los Mochis, Sinaloa, y es abogado litigante en las áreas de Derecho Fiscal y Administrativo en SAE y compañía desde el año de 2005. Desde luego también es miembro actual certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, sección Baja California, que exige capacitación continua para quienes obtienen esta certificación. Siguiente, por favor. Y también me da mucho gusto, desde luego, presentar a mi socio, licenciado Gustavo Sánchez Vázquez, socio fundador de la firma. Él es egresado de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Tiene especialidad y maestría en Derecho Fiscal, egresado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él fue Procurador Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California. También fue diputado de la 21 legislatura del Congreso de Baja California. Fue presidente municipal del 22 Ayuntamiento de Mexicali. Actualmente es miembro actual de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali. Desde luego cuenta con una experiencia de más de 35 años de experiencia profesional especializada en la materia fiscal y administrativa. Estoy seguro que estos dos expositores sabrán cumplir las expectativas que ustedes están esperando del contenido de esta materia. Me despido solamente nada más a reserva de que lo recordemos al final del evento. Revisen nuestras plataformas digitales, página web www.sae-mediosia.com o nuestra página de Facebook, en Twitter, y también estamos en canal de YouTube de SAE y compañía. Durante el mes de julio no tendremos, perdón, durante el mes de julio no tendremos ningún evento de capacitación. Yo espero que todo el mundo pueda disfrutar de una buena vacación merecida o justificada en algunos o necesaria en el caso de algunos. Y nos veremos nuevamente con el evento que organizaremos para el mes de agosto, que oportunamente les haremos saber para que se organicen y programen nuestro próximo evento. Bueno, sin más, dejo el uso de la palabra al licenciado Ricardo Esquer. Adelante, Ricardo, para que inicies ya los detalles de tu exposición. Gracias. No se oye, Ricardo. Tu micrófono está apagado. Muchas gracias por la presentación, licenciado Reginaldo, y gracias a todos por su presencia y su tiempo. Pues el tema que ahora nos trae a todos aquí, que es el tema de la auditoría, especialmente comercio exterior. Trataremos de hacer una breve presentación, una exposición, pero pues es un tema muy amplio, ¿no? Y que puede dar para varias horas, pero trataremos de hacerlo más concisos en lo que pueda ser su interés sobre este tema en específico, ¿no? Parte de los temas que iremos viendo durante la presentación serán los antecedentes respectivos dentro de la auditoría, específicamente el procedimiento administrativo, que es el famoso PAMA, ¿no? Dentro de la visita domiciliaria, el tema del PAMA. Entonces veremos los antecedentes, el concepto que es, las causales o que originan, ¿no? Que dentro de la visita se dé el famoso procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿no? Las fases del mismo procedimiento en materia aduanera, los requisitos y causales. Entonces, así iniciaremos y espero que pues sea de su interés. La siguiente, por favor. Como antecedentes del tema del PAMA o el procedimiento en materia aduanera, existen varios procedimientos de verificación aduanera, ¿no? La verdad es que el tema del PAMA es un tema pues un poco controvertido dentro del comercio exterior o en tema aduanero, porque pues es un poco agresivo, ya que desde el momento en que inicia, que lo iremos viendo más adelante, pues es un embargo
dan un tiempo, un plazo corto para la misma demostración o acreditación de los bienes que son embargados. Entonces es un poco agresivo porque y siempre se ha considerado que no es un tema, pues, ¿cómo decirlo?, parejo con el tema de las multas que son, porque a veces son errores o son pequeños errores que cuestan muy caros, pero más adelantito lo vamos viendo, ¿no? Un antecedente del PAMA es el procedimiento administrativo de investigación y audiencia. Esto fue antes del 81, que fue cuando se modificó la ley y ya surgió el procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿no? Antes, actualmente es un embargo, antes era un secuestro el concepto, ¿no? Se llamaba, en vez de embargo, en materia administrativa, era un secuestro, ¿no? Así, por parte de la autoridad, desde ahí ya venía el tema, ¿no? Un secuestro de los bienes en lo que se aclaraba o se demostraba, ¿no? La siguiente, por favor. El concepto de PAMA o procedimiento administrativo en materia aduanera es un procedimiento instaurado por la autoridad administrativa, seguido por una forma de juicio. Es realizado por las autoridades aduaneras en ejercicio de sus facultades y sus funciones en contra de los importadores, exportadores y agentes aduanales, ¿no? Poseedores y tenedores de las mercancías de comercio exterior, y que se caracteriza por iniciar con el embargo precautorio de las mercancías y el levantamiento del acta correspondiente, donde se otorga al interesado un plazo para que en su oportunidad ofrezca y presente pruebas a realizar los alegatos que conforme necesarios, conforme a derecho y del interesado. Inexactos o alguna de las figuras que marca la ley que se puede considerar, entonces inmediatamente empieza el embargo y se dan 10 días, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? Aquí en este caso veremos una vertiente, porque es dentro de una auditoría cómo iniciaría un procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿no? La siguiente, por favor. Para una pequeña tener más o menos una magnitud o mayor claridad de cómo opera el tema de los PAMAs y cómo lo maneja la autoridad y qué tanto representa este acto de autoridad dentro de la misma administración. Esta gráfica que les mostramos aquí, que es del cuarto trimestre del 21, que al final nos podemos dar cuenta, digo, hay una variante, pues obviamente por el tema de la pandemia, que pues obviamente generó menos tráfico de mercancías, entonces, o disminuyó en gran medida, y con esto disminuyó obviamente los actos de la autoridad, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se ve que el 21 fueron 3,998 análisis de valor, ¿no? Y al siguiente año 37% menos, ¿no? Y se emitieron 573 órdenes de embargo por subvaluación y 303 verificaciones de domicilio, ¿no? Esto ha ido incrementando un poquito la verificación de domicilio. Antes la mayoría de los actos de autoridad respecto al PAMA era normalmente en tránsito o dentro de las mismas aduanas. Era muy raro que hubiera una visita. Actualmente ha ido incrementando de manera significativa ya las auditorías dentro de las empresas o las visitas que inician como una visita por el tema fiscal y luego surge y se hace la visita por el tema de materia aduanera, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. El artículo 150 de la ley aduanera es la que nos define o cómo procede y cuáles son los motivos para que proceda el PAMA, ¿no? Es el reconocimiento aduanero, autoridad responsable, que es dentro de la aduana. En el momento en que llega la mercancía a los patios de la aduana, automáticamente en la revisión de los pedimentos y toda la documentación, ahí puede surgir ya las dudas o datos inexactos que considere la autoridad, e inmediatamente procedería el inicio de un PAMA, ¿no? Famoso. Verificación de mercancías en transporte, las famosas volantas o los que se hacen dentro de las carreteras a ciertos kilómetros de las mismas fronteras, o incluso al interior del país. No necesita precisamente estar dentro de la franja fronteriza para que se hagan las famosas volantas. Algunos estados incluso de diferentes partes de México hacen esos famosos entre colindancias de estado a estado para estar verificando las mismas mercancías. No obstante, ya fueron revisadas en el cruce, que sería en la aduana que le corresponda, ¿no?
partiendo que tenemos 6 estados fronterizos, ¿no? Y la otra es la que comentamos, que esta es la que nos atañe a nosotros, es la famosa visita domiciliaria, de donde ahí la misma autoridad pueda detectar algún tema aduanero, entonces, o la documentación de alguna mercancía o equipo que no esté legalmente en el país o considere la autoridad, entonces iniciaría, independientemente que inicie la auditoría, iniciaría el PAMA de manera pareja, ¿no? Irían a la par los dos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuál es el origen, no? Y el PAMA y el primer reconocimiento. Bueno, es la práctica por personal de la aduana normalmente, a pesar de que en la actualidad el mismo ejército o la marina se encuentra ahorita vigilando los cruces fronterizos, hay personal de aduanas todavía que son quienes se encargan de estar verificando la documentación, ¿no? Entonces, ellos serían los que iniciarían. ¿Cómo inicia? Muy sencillo, si fuera un cruce fronterizo vía transporte, llega a la aduana, presenta la documentación, se revisa el pedimento, al momento que la misma autoridad revisa, puede que haya una discordancia de lo que está viendo en su momento o de la misma. Sí, sí. Ahí está. Perdón. Bueno, repito, el tema de la práctica por personal de la aduana, a pesar de que la vigilancia está bajo el ejército actualmente. Y el otro, la razón, pues el famoso semáforo rojo, ¿no? Si fuera el que les comenté, era vía transporte o trailers o camiones para diferentes industrias, y el otro es el famoso semáforo rojo, cruzando uno en un vehículo particular donde la autoridad detecte que se sale uno de la franquicia autorizada o que lleve productos repetitivos o que pudiera pensar la autoridad a su criterio que son mercancías que no son para uso cotidiano o personal, entonces ella pudiera considerar que estuviera un delito, entonces pudiera iniciar un PAMA a un vehículo particular. Es el famoso semáforo rojo, ¿no? Que vas por el verde, si no pasa nada, ni te revisan, rojo, y te llega a tocar, pues adelante. Eso siempre y cuando que no consideres que tienes algo que declarar, ¿no? Si tú consideras que es una mercancía que se deba declarar porque excede la franquicia, pues tendrías que automáticamente por el carril de autodeclarar es donde tendrías que informar a la autoridad, ¿no? El otro se entiende por reconocimiento aduanero el examen de las mercancías de importación y exportación, así como de sus muestras. Para allegarse a elementos que yo de verificar lo declararon el pedimento respecto a los siguientes conceptos: unidades de medida, números de piezas o volumen, y descripción y estado de origen de las mercancías, ¿no? No, pero está bien. Entonces, la otra razón con la que les comentaba, ¿no? Se da mucho aquí en la franja fronteriza que las maquiladoras, por ejemplo, al momento de importar, por ejemplo, puede ir un transporte, un tráiler con una caja de puros diminutos tornillos para ciertos artículos que la maquiladora utiliza, y entonces sería imposible revisar o contarlos cuántos son los que están, pero pues bueno, puede ir una caja con cierta cantidad, entonces todo eso es lo que la misma autoridad revisa dentro del pedimento, ¿no? Entonces, así iniciaría. Si la autoridad considera que en ese momento no puede estar seguro de cuántos son los tornillos o qué es la mercancía que lleva y no coincide, pues la autoridad ahí iniciaría un PAMA famoso, ¿no? Entonces, es muy común también en las empresas a veces, no sé, por algún error de la persona, del equipo de logística de la misma maquiladora, que deben de subir 2 cajas o 4 cajas de material que viene de Estados Unidos hacia México, y entonces pues suben 5, entonces va uno más. Entonces al momento de contar, pues puede que a lo mejor el del transporte o que el chofer no se dé cuenta, pero realmente es todo ese tipo de errores, o eso es lo que revisa aduana finalmente, que debe de coincidir con los documentos presentados, ¿no? Entonces, como les comentaba, el origen del PAMA bajo la verificación de las mercancías es la facultad de la comprobación de la autoridad, que realice con el objeto fundamental de que las mercancías de procedencia extranjera
transiten por el territorio nacional se acredite su legal estancia o tenencia, ¿no? El famoso pedimento, que la autoridad realmente sean pagado los impuestos, que sea lo que es, incluso revisar la misma autoridad que la mercancía tenga el precio que se considera, ¿no? O en el mercado, que aquí a veces los PAMA puede que pasen un tornillo, volvemos a la caja, y el tornillo está considerado como a, no sé, 0.0003 centavos de dólar y la autoridad considera que son 3 centavos. Entonces, si sumas los millones, entonces todo ese tipo de cuestiones es lo que mismo PAMA revisa, que era lo que les comentaba. Por eso se considera un poco a veces agresivo en este tema, porque a veces, pues, ¿para qué sirven 2, 5, 20 millones de tornillos? Y pueden ser créditos impagables, que el más adelantito lo iremos viendo, ¿no? Entonces, pero son datos inexactos, que eso también genera, ¿no? El inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿no? Generalmente se practica cuando los medios de transporte circulan por carreteras o caminos territoriales, que les comentaba, a veces cruzan por la frontera, no sé, Nogales, Mexicali, todavía llegando a Sonora, Sinaloa, Jalisco, hay pues verificaciones en los mismos estados que tienen el tema aduanero para revisar que la mercancía coincida, ¿no? Entonces, igual puede iniciar el procedimiento, a veces están acompañados, a veces son autoridades locales, ¿no? Si durante la práctica de la revisión se detecta irregulares, se conducen los medios de transporte y procedimiento de mercancías a un recinto fiscal, entonces, donde se realiza la verificación respectiva, que era lo que les comentaba, ¿no? El momento que pasa, normalmente por las fronteras, digo, pasan muchas mercancías, pero lo normal es que sean materiales de maquiladoras. Entonces, pues tienen que estar revisando porque son componentes muy pequeños, muchos de ellos, con precios que varían, y la verdad es que a veces la autoridad pues no tiene información correcta de cuánto vale un tornillo, cuánto vale un componente, y pueden darle un valor superior, y entonces normalmente se basan, incluso cuando uno pasa en su auto particular, se basan en lo que el internet les dice, pues no se meten al internet y ahí ponen el precio, el equivalente de la mercancía que tú estás cruzando, y te dicen, no, pues es que esto aquí a mí me cuesta más de lo que tú me estás mostrando, ¿no? Desgraciadamente a veces así es, ¿no? La siguiente, por favor. Un segundo. Ahí está. Entonces, el origen del PAMA, derivado, ¿no?, de la visita domiciliaria. El artículo 155 de la ley aduanera es donde se deriva la práctica de una visita domiciliaria, y si se observan irregularidades de las mencionadas en el 151 de la ley aduanera, se procederá al embargo precautorio de bienes, ¿no? Igual el acta de embargo se hará. Entonces, ¿qué es esto? Que también es lo que les comentaba, que actualmente se da y se da mucho, es que en las visitas por la misma autoridad llegan a una visita domiciliaria, por ejemplo, a una empresa, una maquiladora, lo que sea, y empiezan a revisar el tema de impuestos y pues otros impuestos, y de repente detectan que hay equipos los cuales de cierta manera no comprueba la misma empresa o el particular, que tiene la manera de acreditar su legal estancia en el país. Entonces es cuando la autoridad inicia, a la par de la visita que se está llevando, el famoso PAMA y el embargo, ¿no? Se da, aquí en el despacho hemos visto muchos casos, por ejemplo, por el tema de la gran actividad que hay aquí en las franjas fronterizas, el tema médico, pues muchos dentistas, odontólogos, diversos doctores tienen a veces equipos que tienen sus consultorios, y entonces pues a veces no tienen la documentación. Pueden ser documentos, pueden ser aparatos que hace mucho tiempo que no lo tuvieron ahí. El momento que le están revisando otro tipo de contribuciones, otro tipo de obligaciones que deberían de cumplir, se dan cuenta que pues pásame, por ejemplo, no sé, la factura del sillón, por ejemplo, a un odontólogo. Entonces, oye, pues es que aquí la tenía, no la encuentro. Entonces ahí inicia el procedimiento. Incluso en la actualidad se llevan a cabo revisiones específicas. Por ejemplo, sabemos y nos han tocado casos en los que llegan por ejemplo, a algodones, y revisan a todas las clínicas para revisar que los equipos, componentes que utilizan los médicos, todos estos estén legalmente y su legal estancia en el país, ¿no? Entonces, es común, cada vez es más común. Antes era muy difícil que se iniciara, actualmente ya normalmente
la autoridad no tenía la capacidad, por así decirlo, humana, para poder, aparte de las mismas aduanas, estar verificando domicilio por domicilio. Los equipos ya lo están haciendo, ¿no? Y cada vez nos topamos más con eso. Por eso le mostraba la gráfica donde ha incrementado ese tipo de procedimientos, ¿no? A inicios. La siguiente, por favor. Les comentaba que normalmente el procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿cómo inicia? Inicia con el momento que llega la persona o la empresa o el transporte, llega con la mercancía, se verifica si la autoridad detecta que hay algunos datos que no coincidan, en ese mismo momento inicia y se levanta el acta circunstanciada o el escrito de irregularidades y la autoridad automáticamente hace el embargo precautorio. Más adelantito veremos en qué consiste el embargo precautorio de los bienes o de las mercancías. Y entonces así inicia, ¿no? Se revisa, la autoridad, no coinciden por algunos criterios de ellos, no pasa nada, ¿no? Se inicia el PAMA, entonces empieza o inicia el acta, se hace el acta de inicio, ¿no? Como una auditoría normal, hay un acta de inicio. Y se le otorga a la al particular o a la empresa 10 días para que acredite la legal estancia o con qué pretende acreditar la legal estancia de la importación de las mercancías, ¿no? Entonces, ya sea facturas, el valor real, dictámenes periciales, cualquier cosa que considere el particular o la empresa que le pueda ayudar a poder a tener claridad en por qué la autoridad consideramos que el embargo pues es ilegal, ¿no? Una vez pasados estos 10 días se revisa, incluso se puede pedir una prórroga para extender esos 10 días y si consideramos que pues puede venir información del extranjero, información que no se tenga a la mano, entonces se puede pedir una prórroga para esos 10 días, ¿no? En caso contrario, si se entrega la prueba los 10 días, la autoridad automáticamente, concluido ese periodo, inicia la valoración, el análisis y entonces se emite la liquidación de ese PAMA, ¿no? Entonces ya te dice la autoridad, no me parece, sí me parece. Hay casos en los que se acredita el 100% y el PAMA pues dice, perfecto, no hay problema, me quedó todo claro, te levanto el embargo y te entrego las mercancías y no pasa nada, o a veces queda parcial, me acreditas unas cosas, normalmente obviamente pues el transporte, porque incluso el vehículo a veces queda embargado, pues, se acredita pues con la factura y la estancia y pues que es un prestador de servicios, pero pues igual puede una parte de la mercancía sí me acreditaste y otra parte no, entonces ahí es cuando puede quedar segmentado o puede quedar partido esa parte de la auditoría, ¿no? Entonces el PAMA. La siguiente, por favor. Entonces, segundito. Ok, entonces parte de los requisitos formales que la autoridad es como cualquier otra auditoría, que la autoridad debe de, obviamente, presentar, es la identificación de quienes inicia, que son los verificadores en su momento, levantar el acta circunstanciada, que ya se los había comentado, tiene que, ahorita pues hay a veces una pequeña confusión, pues porque vemos marinos, vemos que están vigilando la seguridad de las aduanas y ellos incluso están autorizados para revisar los vehículos por el tema de seguridad, ¿no? Pero hay personal, son los encargados, el mismo personal de aduanas, ¿no? Se hace una acta circunstanciada, cómo fue que sucedió, dónde, por qué, cuál fue la razón, qué hace la autoridad, eso se tiene que notificar, se tiene que mencionar qué fue la mercancía que estuvo embargada o detenida, por qué razón la autoridad ahí en ese momento lo hizo, se toman muestras, queda embargado, se asignan testigos, es muy importante, obviamente, la asignación de los testigos que se van a asignar. Si no quieren, no se hacen por parte del particular o de la empresa, la autoridad tiene la obligación de mencionarlos y ofrecerlos, ¿no? Para que firmen. Un domicilio muy importante, el domicilio para ir a recibir notificaciones, obviamente porque ahí es la notificación donde se le van a los 10 días, ahí es donde la autoridad va a estar haciendo las notificaciones. Es muy importante estar enterados y saber perfectamente qué es lo que está haciendo la autoridad. A veces la gente cree que no dando su domicilio puede evitar alguna responsabilidad. Para nada, es importante dar el domicilio
para poder saber qué es lo que la autoridad, y que la autoridad no se vaya por estrados y entonces al momento, ya al final de cuentas, pues no sepamos nosotros qué es lo que la autoridad realmente está haciendo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, la toma de las muestras, la designación de testigos, el domicilio, el periodo de audiencia que son los 10 días, la notificación del embargo precautorio, la autoridad está obligada a informarles, y la notificación del acta de inicio, ¿no? Esos son los requisitos formales que son cualquier auditoría de contribuciones, cualquier tema que la autoridad haga, son los mismos requisitos, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, entonces, claro esto, quedando claro cuáles son los causales del embargo, que era lo que les comentaba, por qué la autoridad puede embargar las mercancías o por qué razón. Entonces, son mercancías obviamente que ingresen o extraigan mercancías en lugares no autorizados, eso es muy importante, el cruce fronterizo, tanto particulares como empresas, cuando se desvían de la ruta fiscal de las mercancías en tránsito internacional, cuando se transporten mercancías en medios distintos a los autorizados en tránsito interno. Todo eso es un tema que va dentro de la documentación, hay una guía, cada vez se está modernizando, ¿no? Antes el famoso pedimento, ahorita ya es incluso electrónico, ya no tienen que llevar el documento físico, ya dentro del celular les mandan el archivo y lo pueden mostrar y ya trae un código QR, o sea, ya ha ido avanzando este tema, pero son las razones por las que sería el embargo precautorio inmediato, ¿no? De las mercancías. Cuando se trata de mercancías de importación, exportaciones prohibidas, ¿no? Que también, pues, dentro a veces de las mismas mercancías, les comentaba, hay mercancías que no están permitidas, ¿no? La siguiente, por favor. El incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Volvemos a lo mismo, algunas cuestiones que no están permitidas importarse o dentro de las fracciones correctas. Hay permisos para importar diferentes mercancías que solo sabemos, igual las maquilas, ciertos materiales que solamente hay unos permisos especiales que les otorgan a cada uno. Si no se tiene eso, pues no cualquiera lo puede cruzar, ¿no? Entonces, si no está, cuando se incumplen las normas oficiales mexicanas, ¿no? Que también igual es, lo que, es una autorización específica, empresas farmacéuticas, empresas incluso de pinturas, que son cuestiones químicos, o sea, la pintura, lo líquido, que son flamables, todo ese tipo de mercancías tiene que haber antes un estudio, una autorización, una fracción arancelaria, que todos lo sabemos, o las fracciones arancelarias son determinadas a nivel internacional, en cualquier parte, y pues son muy específicas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el tema, no sé, de algún tema de importación, pues del pollo, pues te ponen fracciones arancelarias de el pollo vivo, muerto, sin plumas, con patas, sin cabeza. O sea, entonces todo ese tipo de cosas tiene que venir la mercancía, cómo se va importando, entonces tiene que haber una especificación y que coincida. Un número puede cambiar una fracción arancelaria y eso puede ser motivo para que la autoridad haga un embargo precautorio. Vuelvo a lo mismo, para que se corrija, posiblemente no, pero o llegar a un crédito fiscal porque pues no fue lo que permitía. O sea, tú puedes estar importando, por lo mismo, tornillos, pero bueno, la fracción que pusieron es un tornillo de una medida más pequeña, de un material diferente y se equivocaron en ese momento, entonces eso puede generar un dato inexacto y que la misma autoridad haga un embargo porque no coincide lo que dice la fracción arancelaria con lo que dice el pedimento, ¿no? Cuando no se acredita que las mercancías se sometieron a los trámites previstos para la internación del país, lo mismo les comentaba, por ejemplo, en el caso de perecederos, si vas a importar ciertas verduras o frutas, marca no el tema aduanero, sino la misma ley de agricultura y todo esto que te dice que tiene que estar bajo refrigeración, bajo ciertas características, con ciertos productos aplicables para el tema de las aislados, en cuarentenados, para que no vaya a traer alguna plaga. Todo eso, eso también se tiene que acreditar, pues, ¿no? Que eso está estipulado por el país que está recibiendo esa mercancía, ¿no? Cuando no se acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en internación, a la franja fronteriza igualmente, ¿no? Hay muchos productos que tienen que ser sometidos a ciertos tratamientos, entonces, si no está acreditado, pues la autoridad automáticamente puede hacer un embargo precautorio. Lo vimos en el tema particular, el tema del alimento para perros o para las mascotas, si puedes, qué tanta cantidad de la cerveza. O sea, hay varias cuestiones, ¿no? Que puedes importar de manera, por ejemplo, el aguacate de aquí a Estados Unidos no puede ser
la fruta completa, puedes llevar la pasta de aguacate, o sea, tiene sus requisitos. Entonces todo eso, la autoridad, si te sales de lo que la misma ley marca, automática la autoridad tiene las facultades para ejecutar un embargo precautorio. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo? Cuando no se acredita la legal estancia de las mercancías en el país, esto pasa incluso, que actualmente no tanto ahorita en la franja fronteriza, el tema de los vehículos, cuando en su momento la gente andaba preocupada porque había embargos, pues los vehículos famosos chocolates, ahorita ya hay un programa de regulación por el Estado, no, Hacienda lo está permitiendo solamente en la franja fronteriza. Entonces, había en su momento, cuando no se acreditaba la legal estancia del vehículo, pues la autoridad tenía las facultades para poderlo embargar o detener y poderlo acreditar. Muchos vehículos circulan con placas americanas, entonces de la misma ley aduanera te lo menciona, si en el vehículo viene una persona que es de nacionalidad americana o tiene papeles americanos, que se da mucho aquí en la franja, entonces no pasa nada, la autoridad te puede tener, te puede pedir los documentos, si la persona es americano no tiene ningún problema. Si tú vas manejando y eres mexicano y vas acompañado de un extranjero, también no hay problema, no pasa nada. Pero si eres mexicano con un vehículo con placas extranjeras o no vigentes, entonces sí la autoridad tiene la facultad de hacerte un embargo precautorio. ¿Qué va a pasar? Pues dentro de esos 10 días deberás de acudir a la aduana para decirle a la autoridad, oye, viene el dueño, que era mi cuñado o quien sea, que te prestó el vehículo y te lo embargaron, ¿no? Entonces tendrá que venir el propietario a reclamar el vehículo. Y si él acredita, y a consideración de la autoridad, si acredita la propiedad, entonces la misma autoridad procederá a entregarte el vehículo, ¿no? Lo hemos comentado a veces, se da el caso en que pues, te determinan un crédito cuando el vehículo ni siquiera pretendías que fuera importado, ¿no? Cuando se trata de vehículos conducidos por personas, que era lo que les comentaba, mercancías no declaradas por los pasajeros, esto es en el tema de los vehículos particulares, si llevas mercancías y no son declaradas, o en la totalidad, porque tenemos una franja fronteriza, una franquicia para importar a quienes vivimos en la franja o quienes son del interior y cruzan por las fronteras vía terrestre y pueden llevar una cantidad mayor a la que está permitido, pero pues está especificado cuántos artículos electrónicos y bla, bla. Entonces, eso también, mercancías no declaradas, ¿no? Cuando se trata de medios de transportes en los que viajan los pasajeros, camiones, y detecta mercancías no declaradas o excedentes por más del 10% de lo declarado, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando se introduzcan vehículos de carga al recinto fiscalizado que antes no se hubieran pasado por el despacho aduanero, ¿no? El famoso contrabando o mercancías que vayan en vehículos que no sean declarados, ¿no? Y esto es lo que les comentaba, las famosas volantas, pasa por aquí una mercancía y luego puede detectar la autoridad que se da más que nada en las empresas de transporte, que pues como van al interior, pues le pueden poner mercancías que no precisamente tengan que venir del extranjero, que sean locales, que vayan hacia el interior y la autoridad puede considerar que fueron importadas o no fueron, no pasaron por un despacho aduanero. Son mercancías que no es necesario hacerlo, pero la autoridad a su consideración también puede proceder el embargo, ¿no? Cuando el nombre o el domicilio del proveedor sea falso, la autoridad, ellos automáticamente pueden revisar en ese momento, tienen una base de datos, pueden revisar ellos la información de quién tú estás presentando, de quién es el pedimento, hacia dónde va, quién fue el proveedor, por qué fue. Entonces, pues tienen que estar localizado dentro de un padrón que hay, ¿no? Las facturas sean falsas, también ya en la actualidad, pues es muy fácil ya detectarlo, ¿no? Antes podían hacerlo, ahorita ya es muy difícil que lo hagan y vuelvo a lo mismo. Normalmente y en la frontera, la 99.5% de las mercancías van con pedimentos, son empresas establecidas tanto en Estados Unidos como en México, porque el tráfico que hay de aquí en mercancías es más que nada para el tema de las maquiladoras, ¿no? Entonces, cuando el domicilio fiscal sea del proveedor, cuando las facturas sean falsas, cuando el valor sea inferior al 50% o más de las mercancías idénticas o similares. Esto lo comentaba, si la autoridad detecta que tú llevas una televisión y le traes un ticket que vale, no sé, $100, pero mentiras, ellos checan en internet y vale $300, la autoridad pudiera proceder al embargo precautorio, no importando que en ese momento tú le muestres el ticket donde lo compraste, la autoridad, pues si no, estás muy por debajo, ¿no? No te lo creo. Antes se usaba, ¿no? Que se conseguía una factura
pero la autoridad a veces no valora otras razones por las cuales se compró bajo precio, pero bueno, esa es una razón también, ¿no? La siguiente, por favor. Para el tema de la recuperación de los embargos, que lo comentábamos, de las mercancías, incluso en el caso de las maquiladoras, aquí hay a veces un tema delicado, ¿no? Con el tema de los embargos precautorios, incluso pues proceden amparos y eso, porque pues imagínate, tú quitas una mercancía, una carga de mercancía a una maquiladora y en esos 10 días, pues la maquiladora a lo mejor todo ese material lo utiliza para su proceso. Entonces la maquiladora no se puede detener de su producción porque pues tiene todos los empleados trabajando, 1,000, 2,000, 500 personas trabajando. Entonces, si tú le quitas la materia para lo que está transformando, entonces, pues de tener una maquiladora de 10 días, pues puede costar millones de dólares diarios. Entonces, esa es parte del tema delicado, ¿no? Entonces, hay manera, obviamente, no nada más el tema legal, se puede sustituir por el tema de la garantía, pero pues se trata obviamente que eso es lo importante, el tema de los 10 días, ¿no? Pero a veces 10 días son demasiados, ¿no? Incluso hay productos perecederos, también se puede haber excepciones en el tema del embargo, la sustitución de la garantía para evitar que la autoridad, a veces el embargo es muy por encima de lo que tiene la capacidad el particular para poder cubrir en garantía, entonces tienen que estar las maquiladoras, por eso ya las maquiladoras hay una certificación para evitar pues que no tienen ningún interés ni ganan nada con estar haciendo importaciones o algo, ¿no? Entonces se certifica todo, ¿no? Entonces, pero no los particulares. Entonces, son dentro de los 10 días, se tiene que presentar un escrito ofreciendo todas las pruebas que consideren uno pertinentes para poder acreditar la mercancía que se pretende importar, ¿no? Le comentaba aquí, excedentes declarados, indica el escrito que están de acuerdo con las observaciones, incluso si sí se reconoce que hubo un error, pues se tiene que pagar lo que es una multa y se tiene que pagar los impuestos que correspondan, ¿no? Se emitirá la resolución por parte de la autoridad de los impuestos y sanciones respectivas, ¿no? Una vez notificado entre los 5 días para el pago, una vez efectuado el pago, deberá solicitar la liberación de las garantías y un nuevo resolutivo donde ya no haya más responsabilidad para la persona y se haya pagado y se liberen las mercancías, ¿no? Incluso los vehículos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso en ese caso, ¿no? Las maquiladoras, como les comentaba, actualmente ya tienen una certificación previa, la autoridad hace muchas visitas en el sitio para evitar que vaya a sufrir un menoscabo la maquiladora por un embargo de una mercancía importante, ¿no? La siguiente, por favor. La ley ordinaria prevé que las mercancías o transportes embargados precautoriamente podrán ser sustituidos por cualquier forma de garantía prevista en el Código Fiscal, lo que les comentaba, ¿no? Cuando de plano hay un detrimento o las mercancías, por ejemplo, en este caso, mercancías que pueden ser flamables, son mercancías que no pudieran estar guardadas en una caja de tráiler en los patios por el sol o el calor, entonces pues puede explotar algo o se puede echar a perder. Entonces, la misma ley aduanera prevé que esas mercancías puedan ser sustituidas por una garantía por parte del contribuyente para que, pues, en caso de que sí se demuestre que fueran ilegal o algo, o se genere un crédito fiscal, entonces se pueda cobrar de esa manera, ¿no? Independientemente que termine en un crédito fiscal o en una demanda de nulidad, ¿no? O un recurso, en su caso, que el recurso llevaría más tiempo, ¿no? Entonces, más allá de los 10 días. Salvo que se trate de mercancías o vehículos que conforman una resolución, pasan a propiedad del fisco federal, ¿no? En caso de que de plano, pues, no se acredite la legal estancia o la propiedad, entonces, pues, pasaría a propiedad del fisco federal. La siguiente, por favor. En algunos casos o en algunas ocasiones, cuando se violenta la garantía individual, se puede promover el amparo, que era lo que les comentaba. Hay casos en los que se puede promover un juicio de amparo, una demanda de amparo para tratar de liberar la mercancía. Obviamente, en la actualidad, esto procede con una garantía. Obviamente, el mismo juez que resuelve el tema va a pedir una garantía para que en caso de que al terminar el amparo se acredite o no se acredite, no sufra un menoscabo. Obviamente, el mismo gobierno en el momento no puede embargar las garantías si la libera y ya no tiene manera de cobrar el fisco, ¿no? Entonces, sí, a pesar de que procede el amparo para liberación, tendría que garantizarse si es que pretendemos que sea por medio de un amparo o una suspensión
la liberación de las mercancías, ¿no? Y es donde les comentaba, para que la autoridad obviamente va a dar la suspensión provisional, va a pedir una garantía para que se pueda surtir efectos la suspensión, no te lo va a requerir. Y una vez garantizado, ¿cómo? Pues bueno, con un avalúo de las mercancías que están ahí, la autoridad, para que no haya en detrimento social o de la economía y la misma autoridad no quede limitada a poderlo cobrar en su momento, tendrá que determinar su monto y vía fianza o otra garantía de sustitución para que pueda proceder a la suspensión provisional y pueda recuperar esa mercancía hasta en tanto no termine el juicio o lo que se presente, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, cuando se trata de supuestos de que la autoridad consideró que el valor declarado de las mercancías es inferior al 50% o más, que las autoridades fiscales tengan en base estas similares, podrá solicitar la sustitución de la garantía, que era lo que les comentaba, ¿no? Parte de esto, y es de las cosas que a veces sufre el tema aduanero, es que pues la base del mismo embargo parte de un criterio particular de la misma autoridad en base a, pues incluso al Amazon, o ponen un producto similar en algunas partes, entonces lo que cueste ahí, lo que diga ahí, ellos sacan la media para poder ejecutar. ¿Por qué? Porque en el momento que se haga el embargo, pues estamos a criterio de la autoridad, que es la que está determinando el embargo, y pues él no tiene más elementos que pues actualmente el celular o el internet, para poder saber si la mercancía, porque pues no es perito en la materia, entonces para poder saber esa mercancía o el valor, normalmente, incluso así lo ponen en las actas de embargo, que se metieron a Amazon o a cualquiera del Mercado Libre y revisaron 3 o 4 fuentes y todas les daban que el precio o el valor de la mercancía era superior a lo que estaba declarando el mismo contribuyente o el particular, ¿no? Entonces, desgraciadamente así es. Y eso es lo que ellos consideran. Normalmente, bueno, lo mismo, estos juicios y todo se terminan ganando porque pues no es un referente correcto poder considerar Mercado Libre o Amazon las mercancías, porque puede variar mucho, ¿no? Entonces, si la autoridad considera, puede pasar eso, ¿no? El particular puede solicitar la sustitución de la garantía de los bienes embargados por un depósito en las cuentas aduaneras de garantía. Entonces, que esto pasa igual, ¿no? A veces les comentaba, las mismas mercancías son para que la misma empresa esté trabajando y necesita ese material y puede ser un menoscabo más de lo que pudiera considerarse, entonces se sustituye y entonces la mercancía se libera y se sigue el procedimiento, ¿no? El siguiente, por favor. Estos son los supuestos, es que una vez, suponiendo sin conceder que ya no se acreditó que la autoridad se emitió la resolución, se presentó un recurso, no funcionó, se puede hacer ante jurídica, sí, se puede hacer ante jurídica, o sea la demanda de nulidad, y no le favorece, entonces la autoridad puede considerar que las mercancías embargadas pueden pasar a propiedad del fisco federal, ¿no? Entonces, son muy claros cuando el uso del pedimento de las facturas falsas, los domicilios que ya lo habíamos comentado, ¿no? El RFC, que no existe la persona, que sean mercancías prohibidas, esta mercancía para maquila no se encuentre bajo dichos programas, que es lo que les comentaba, la certificación, no se acredita la legal estancia, todo este tipo son cuando la autoridad de plano ya puede considerar, si no se acredita y se dan los supuestos que la autoridad puede pasar a propiedad del fisco federal, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando los vehículos se enajenan importados o internados temporalmente, que era lo que comentábamos, ¿no? Entonces, la importación temporal de vehículos a la región o franja fronteriza sin tener la calidad de residentes, cuando sea que esto es lo que está pasando actualmente, cuando se retiran las mercancías de recintos fiscalizados para operar régimen de elaboración y transformación o reparación para una finalidad distinta a la exportación. Entonces, todo esto son los supuestos, ¿no? Para el tema del tema de las mercancías. La siguiente, por favor. Ya. Sí, me falta ella. Entonces, sí, ok. Entonces vamos a tomar un pequeño receso de 5 minutitos para
pues para estirar las piernas un poquito y ahorita nos volvemos a ver. Bien, muchas gracias por su paciencia de seguir participando en nuestro seminario. Le agradecemos mucho, desde luego, a Ricardo su participación. Tenemos dos preguntas que muy brevemente le vamos a hacer a Ricardo, que nos han llegado a través de la plataforma que tenemos tanto en Facebook como en el mismo webinar para la plataforma Zoom, para que nos hagan sus preguntas. Muy brevemente, Ricardo, vemos algunas preguntas relacionadas con el tema de vehículos de origen extranjero, que en frontera, desde luego, todos sabemos que pueden circular libremente, pero desde luego hay reglas. Muchas preguntas se relacionan con el tema de que si pasa ese vehículo, ¿dónde te lo pueden quitar? Si pasando la aduana o en tránsito. Hay preguntas relacionadas con, necesariamente tiene que ir conduciendo un extranjero. Son preguntas en relación particularmente al tema de vehículos de procedencia extranjera que circulan en franja y región fronteriza, Ricardo. Por favor, si quieres hacer algunos comentarios generales del tema. Ok, pues bueno, es una pregunta muy normal, es muy común aquí en la franja fronteriza, en el estado. Efectivamente, la ley dice muy claro, puede circular un vehículo con placas extranjeras dentro de la franja fronteriza siempre y cuando vaya en el vehículo una persona extranjera o un americano o lo que sea, ¿no? Pero que sea, obviamente, pues, si el vehículo es americano, pues un extranjero, ¿no? Entonces, sí puede, no importa que no sea el propietario, simplemente no tiene que tampoco necesariamente ir manejando, simplemente acompañar a la persona.
se da mucho en el estado, pues que viene un familiar y, oye, pues vamos a hacer algún mandado, entonces pues se sube el que va manejando, que es mexicano, y con el extranjero. Entonces a veces sucede, ahí no hay ningún problema, se puede, incluso los vehículos todo terreno que tengan, que también se da, ¿no? Que vienen a San Felipe o algo, y a veces pues los maneja algún mexicano, no pasa nada siempre y cuando vaya una persona extranjera dentro del vehículo. Si la autoridad llega a detener a esta persona y es mexicano en un vehículo extranjero, pues ahí sí la autoridad debiera embargar el vehículo. Obviamente iniciará lo que practicamos, el procedimiento de materia aduanera, los 10 días para acreditar que el dueño del vehículo vaya y lo reclame para que se lo regrese, ¿no? Eso pasaría. Ahora, se da el caso también que no. No importa. Sí, perdón, hubo un problemita aquí técnico, pero ya aquí estamos. Entonces, efectivamente, ¿no? Yendo una persona, un extranjero en el vehículo americano, no importa que vaya manejando un mexicano, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces sería... Perfecto, Ricardo. Por último, brevemente, porque ya tenemos el tiempo rebasado un poquito, también hay una pregunta que nos hacen en relación a una persona preocupada por, pues ya escuchando la plática de la asustada que le pegaste con todo lo que le puede pasar. La pregunta muy concreta es, ¿cómo puedo regularizar? ¿Qué puedo hacer si yo ya tengo en mi negocio, en mi empresa, yo ya tengo una maquinaria de origen extranjero que quiero regularizar? ¿Cómo tendría que hacer para regularizar precisamente esa mercancía, esa maquinaria, para no tener ningún problema con las autoridades hacendarias? ¿Qué tendría que hacerse? Es muy clara, hay una figura que se llama importación virtual, que no precisamente se tiene que llevar la mercancía a la aduana para importar, es vía algún agente aduanal para poder regularizar pues diversos equipos que tengan en sus empresas o que no estén seguros que hayan sido importados, porque a veces se compran sin estar seguros que fueron importados, o en su momento se compraron y no tienen la manera de acreditar la legal estancia en el país. Importaciones virtuales, ¿no? Es lo más eficaz, es vía un agente aduanal, se pagan los impuestos y con eso se tiene para manera de acreditar la legal estancia. Sí se puede. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu intervención. Te voy a pedir que por favor ahí nos ayudes con algunas de las preguntas que están pendientes. A lo mejor el tiempo nos da al final del evento, y si no, por favor, ayúdanos ahí con los correos electrónicos para responder las otras preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, con permiso. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente expositor. Desde luego que les recuerdo que ustedes pueden constantemente revisar los contenidos que generamos en nuestra página web www.sa-mediocia.com. Pueden verlo en nuestra página de Facebook, en nuestro espacio de Twitter o en nuestro canal de YouTube. Estos eventos se repiten. Adicionalmente generamos, les decía, estos auditos, estos boletines electrónicos de la última noticia en materia fiscal, que nos da una rápida advertencia de lo que está ocurriendo en cambios legislativos o en criterios de parte de las autoridades. Y desde luego los contenidos un poquito más profundos que nuestros abogados asociados generan en nuestros eventos. Bien, vamos a dar espacio a nuestro siguiente expositor. Ahí ya tenemos al licenciado Gustavo Sánchez Vázquez. Gracias, Gustavo. Con la segunda parte, ahora es importante saber, una vez que ya sabemos lo que nos puede hacer la autoridad fiscal, cómo nos defendemos, y qué tenemos que hacer para, ante actos arbitrarios de la autoridad, poder defender los intereses y los derechos de los contribuyentes. Adelante, Gustavo. Gracias, Reginaldo. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Gracias nuevamente por estar conectados
en un evento más, en una conferencia, plática más, que a lo largo de todo este año, como el año pasado igual, tratamos mes con mes de estar dando a todos ustedes, gracias a las casi 100 personas que están conectadas en este momento. Como decíamos al principio, estas conferencias, estas pláticas, estas charlas, pues, tienen por objetivo el estar teniendo con ustedes la comunicación permanente de poder tocar aquellos tópicos, aquellos temas que hoy por hoy vienen siendo de relevancia, que hoy por hoy vienen siendo de una manera fundamental para la atención de todas aquellas dudas y todas aquellas circunstancias de orden legales, fiscales, contables y demás que tienen los contribuyentes en nuestro país. Por eso la firma Sánchez Aguilar Esquer es que constantemente estamos teniendo estas charlas y estas conferencias que se preparan con mucho gusto. Ya dio en la primera parte de la plática el licenciado Ricardo todo lo concerniente a las razones, motivos, causas por las cuales se puede dar inicio a este procedimiento administrativo en materia aduanera, conocido como el PAMA, las condicionantes, las características, los momentos y sobre todo las razones por las cuales la autoridad hacendaria, en este caso la autoridad aduanera, inicia en contra de un contribuyente. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa a partir pues de que se da inicio a este procedimiento administrativo en materia aduanera y sobre todo a raíz de que se finquen responsabilidades, que se finquen créditos fiscales, que se finquen resoluciones en las que se está estableciendo la supuesta omisión en el pago de contribuciones, accesorios, ustedes lo saben, recargos, multas, actualizaciones, etcétera? ¿Y cuál es la actitud y la actuación y sobre todo las acciones que tendrán los contribuyentes para poder desplegar en defensa de sus derechos cuando se considere que la actuación de la autoridad está apartada del Estado de Derecho, cuando se considere que la resolución que emite la autoridad, que los actos que despliega la autoridad hacendaria no se vieron ajustados en términos de la legislación fiscal mexicana? Son diferentes etapas, son diferentes acciones, son diferentes alternativas de defensa que tendría un contribuyente que se ve inmerso, repito, ante la circunstancia del inicio y del desarrollo de un procedimiento administrativo en materia aduanera. Vamos a irnos por pasos. Primero, comentarles que una posibilidad que se tiene ante la circunstancia de estar inmerso en un procedimiento administrativo en materia aduanera, una opción que se tendría es acudir ante la PRODECON. Ustedes lo saben, esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente sin duda alguna ha venido teniendo un papel muy importante en la posibilidad de llegar a algún acuerdo con la autoridad fiscal y el contribuyente para efecto de dar por terminada cualquier acción por parte de la autoridad. Los llamados acuerdos conclusivos, así los llama la ley. Acuerdos conclusivos son aquellos en los que se plantea la mediación de la PRODECON entre el contribuyente, entre la autoridad hacendaria, en este caso aduanera, y se le pide pues a esta autoridad de PRODECON la posibilidad de llegar a algún acuerdo satisfactorio para ambas partes, de ahí el nombre como tal que se conozca de acuerdos conclusivos. En nuestra experiencia que tenemos ya de muchos años en materia fiscal, debemos reconocer que esta figura de PRODECON, esta función que realiza, ha venido a ser algo muy importante, de mucha utilidad para los contribuyentes. Ya prácticamente 7, 8 años desde que se dio vida a PRODECON, allá en enero del 2014, en el que se establecía esta posibilidad de ser un medio alternativo para solucionar las controversias, repito, que en materia fiscal, como serían las aduanales, se pudiera dar esta herramienta a los contribuyentes y que, repito, ha sido de mucha utilidad. Desde el 2014 nace la posibilidad de tener estos acuerdos conclusivos con PRODECON. Esta figura está regulada ya en términos de ley en el Código Fiscal de la Federación, desde el artículo 69C al 69H, inclusive hay todo un capítulo segundo que así se denomina acuerdos conclusivos, y en una reforma que hubo en el 2014 al reglamento del Código Fiscal de la Federación también se incluye y se hace mención de esta figura de los acuerdos conclusivos. Debemos decirles que en la experiencia que tiene nuestro despacho
en la utilización de Prodecon en materia aduanera, en materia de comercio exterior, ha sido muy positiva, ¿eh? Ha sido muy positiva porque normalmente también la autoridad aduanera pretende llegar a un buen acuerdo que a un mal pleito. Y en ese sentido, Prodecon actúa también con mucha fluidez, dándoles plazos cortos a la autoridad, 3, 4, 5 días, para que dé respuesta a las peticiones de posibles acuerdos conclusivos. Por eso está pues esa posibilidad de poder agotar el acudir ante Prodecon, ante la circunstancia de una resolución que esté fincando créditos de carácter fiscal derivados de actos de comercio exterior. Vamos a irnos al siguiente supuesto. La siguiente, Filmina, por favor. Suponiendo, pues, que se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera que ya explicaba Ricardo, termina ese procedimiento administrativo. ¿Y cómo termina? Pues termina con el fincamiento de un crédito fiscal, vamos a suponerlo. Termina con la emisión del Ahí está. Una disculpa, estamos teniendo un problema en la conexión, pero bueno, decíamos, ¿qué sucede cuando la autoridad aduanera finca el crédito fiscal, emite la liquidación, donde le dice al contribuyente, este es el crédito fiscal, estas son las contribuciones, la actualización, los intereses, las multas, todo en suma da un crédito fiscal y le finca al contribuyente esa resolución? En ese momento surge también la posibilidad de que el contribuyente active los medios de defensa que la ley le proporciona para poder impugnar la legalidad de las resoluciones en materia de comercio exterior. Una primera posibilidad de esa defensa es la presentación del recurso de revocación. Este recurso de revocación procede en contra de las resoluciones definitivas que en materia aduanera se puedan dictar por parte de las autoridades. Está previsto en el artículo 117, fracción primera, apartado C del Código Fiscal de la Federación, la posibilidad de promover recurso de revocación, repito, contra resoluciones definitivas. Es importante entender esto porque una resolución definitiva sería, por ejemplo, la resolución que emite la autoridad aduanera donde se finca el crédito fiscal en contra del contribuyente. El plazo para presentar este recurso de revocación es un plazo de 30 días hábiles siguientes, contados siguientes a aquel en que surta efecto la notificación de la resolución que se impugna. Por ejemplo, si hoy miércoles le notifican al contribuyente esa resolución donde se determina un crédito fiscal y hoy le es notificada, esa resolución, esa notificación surte efectos mañana jueves, el día viernes sería el primer día de los 30 días, ojo, hábiles. De lunes a viernes solamente se computan en esos 30 días hábiles, que ese es el plazo que se tendría para presentar ese recurso de revocación. Es importante señalar que el recurso de revocación, si bien es cierto, la resolución que se emite en materia de comercio exterior la emite precisamente la autoridad hacendaria en materia de comercio exterior, este recurso se resuelve y se tramita, si bien es cierto, ante la propia autoridad fiscal, pero es otra administración, en este caso la jurídica, quien resuelve la procedencia o no de este recurso de revocación. Esto es importante entenderlo. Se tramita ante el propio SAT, pero resuelve y conoce este recurso otra administración distinta a la que fincó el crédito fiscal. Algo que es importante que debe también conocerse es la posibilidad de que si se promueve el recurso de revocación, en esos casos el Código Fiscal establece que se da la dispensa de tener que otorgar la garantía del interés fiscal hasta en tanto se resuelve el recurso. Ustedes lo saben, si se finca un crédito fiscal, si se determina una resolución con supuestos omisión de impuestos y se decide ir en defensa, el Código Fiscal establece
que debe garantizarse el interés fiscal, que no es otra cosa más que dar una garantía para resguardar que ante la posibilidad de que se pierda la defensa, se cobre el fisco de la garantía. Puede ser una fianza, puede ser embargo, hipotecas, un tercero solidario, diferentes formas que el artículo 141 del Código Fiscal establece de cómo garantizar el interés fiscal. Bueno, tratándose del recurso de revocación, el propio Código Fiscal establece que no habrá obligación de garantizar el interés fiscal hasta en tanto se resuelva este propio recurso. Normalmente estos recursos de revocación que se presentan y se llegan a resolver favorablemente, normalmente pasa mucho que son para resoluciones que se emiten, que se denominan para efectos. Esto es, se encontró que hubo una violación dentro de todo este procedimiento que ya platicó Ricardo. Bueno, se detectó una violación que hace que se regrese el procedimiento hasta la parte en que se cometió la violación. Y por eso es una resolución que se denomina para efectos de que se reponga la violación y nuevamente en todo caso se dejen a salvo las facultades de la autoridad hacendaria, pero pasa pues mucho que estos recursos de revocación se emiten con resoluciones favorables, donde se dictan resoluciones para efectos de que se repongan el procedimiento que se demostró violó los derechos del contribuyente. Algo también importante, el recurso de revocación, su presentación, que ya decíamos, es en 30 días, tiene carácter de optativo. ¿Qué es esto? Pues es como una llamada a misa, ¿no? El que quiere vaya y el que no, no. Esto es, se tiene el derecho de promover el recurso de revocación contra la notificación de la resolución que finca el crédito fiscal de impuestos al comercio exterior. O si el contribuyente decide no agotar el recurso de revocación y en todo caso demandar directamente la nulidad de la resolución que finca el crédito ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo no quiero perder tiempo, no le tengo fe al recurso de revocación, la razón que sea. Puede optarse por decir, no perdamos tiempo y en todo caso, vámonos directo a demandar la nulidad de la resolución que finca el crédito en materia de comercio exterior directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Esa es la siguiente filmina que explica, bueno, ¿y cómo es esta demanda? El Tribunal de Justicia Federal Administrativa es un tribunal autónomo, es un tribunal que no depende del poder ejecutivo, mucho menos depende del SAT, tiene autonomía propia en sus fallos y en sus deliberaciones, y por eso, repito, muchos abogados tendemos a decir, no voy a agotar el recurso de revocación, vámonos directamente al Tribunal Fiscal para que en todo caso revise y analice la legalidad de la resolución que la autoridad fiscal en materia de comercio exterior pretende fincar o que fincó, que pretendiendo cobrar impuestos supuestamente omitidos. Bueno, en contra de esas resoluciones definitivas en materia aduanera, como sería la resolución que le pone fin al PAMA y que establece un crédito fiscal, en contra de esas resoluciones definitivas es que procede presentar la demanda de nulidad en los términos, decíamos ya pues, del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Qué plazo se tiene? El plazo de presentación es parecido al del recurso, 30 días hábiles siguientes a que surte efecto la notificación de la resolución que se está impugnando. Si notifica la resolución del crédito fiscal y no deseamos promover el recurso de revocación, 30 días hábiles a partir de la notificación para presentar la demanda de nulidad. Segundo supuesto, si notifican la resolución que finca el crédito fiscal, presentan el recurso de revocación, plazo 30 días, ya lo dijimos. Se tramita el recurso de revocación y la resolución es desfavorable. Contra esa resolución desfavorable del recurso, procede presentar esta demanda de nulidad dentro de los 30 días que nos notifiquen la resolución del recurso. En ambos casos serán siempre 30 días para impugnar sea la resolución del crédito fiscal
sea la resolución al recurso de revocación cuando no es favorable a los intereses del contribuyente. Como decíamos ya, pues, se tramita y se resuelve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal tiene diversas salas en el país. En el caso de Baja California, la sala que conoce de estos juicios está en Tijuana. Hay salas especializadas ya también en materia de comercio exterior para conocer este tipo de asuntos. En fin, la experiencia que tenemos ya en nuestro despacho con este año precisamente que celebramos 35 años de haber fundado la firma Sánchez Aguilar Esquer, ya 35 años. Nuestra experiencia sin duda es que el Tribunal Fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es hoy por hoy uno de los tribunales que goza de mayor prestigio, de mayor respeto en cuanto a la independencia de sus fallos y el estudio de sus resoluciones. Se tramita pues esta demanda ante el Tribunal Fiscal, se tienen que aportar pruebas, documentaciones, los agravios, los argumentos que tengamos que esgrimir como abogados para demostrar la ilegalidad de la resolución que finca el crédito fiscal. Y en esa demanda, amigas y amigos, es donde hay que echar toda la carne al asador. Desde los argumentos de violación, de decir, la autoridad de manera indebida me confiscó mercancía, la autoridad de manera indebida me inició este procedimiento, la orden con que inició este procedimiento administrativo en materia aduanera es ilegal. ¿Por qué? Porque el nombre que va a dirigir la orden de visita no corresponde a mi nombre. El domicilio que venía la orden de visita para revisión en materia de comercio exterior es incorrecto, no es el mío. La forma en que en la aduana, al cruzar las mercancías, se levantó la acta circunstancial de hechos y demás, es incorrecta. La identificación que los supuestos auditores o agentes fiscales de la aduana se identificaron ante mi contribuyente, carece de validez o de vigencia su credencial de identificación. Estoy dando simplemente ejemplos de razones por las cuales pudieran alergarse los abogados decimos, estos agravios. Agravio es una lesión jurídica. Un agravio es una lesión jurídica y en una demanda de nulidad se tienen que hacer valer cuantos agravios sean suficientes y necesarios para demostrar la ilegalidad del fincamiento del crédito fiscal donde se determinan supuestos impuestos omitidos en materia de comercio exterior. Si se opta por el juicio de nulidad, se tiene que garantizar el interés fiscal. A diferencia de lo que decíamos del recurso de revocación, donde no había obligación de garantizar el interés fiscal, aquí sí. En tratándose de la demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, sí existe desde un inicio presentar la garantía del interés fiscal que dé motivo para que la autoridad hacendaria suspenda el procedimiento de ejecución para efectos de que no pretenda cobrar ese crédito fiscal de manera forzosa en ese sentido. En ocasiones, el embargo precautorio de mercancías que la propia autoridad realiza puede también ser una manera de estar ofreciendo la garantía del interés fiscal, toda vez que la autoridad ya llevó a cabo un embargo precautorio o un embargo definitivo de las mercancías que fueron incautadas en los patios de las autoridades aduanales, por ejemplo. Y bueno, una vez que se presenta la demanda, el Tribunal Fiscal emplaza a la autoridad hacendaria contesta la demanda y con la contestación prácticamente da inicio al desahogo de las pruebas documentales o de todo tipo, periciales. Es muy común que en materia de comercio exterior se ofrezcan pruebas periciales de peritos que puedan establecer si existe o no omisión, sobre todo en lo que son las clasificaciones arancelarias que en materia aduanera se rigen. Es muy común aportar pruebas periciales por expertos en materia aduanera para efectos de establecer si hubo o no una violación por parte de la autoridad hacendaria. Y la sentencia que se emite por parte del Tribunal Fiscal finalmente es una sentencia que busca se declare la nulidad de la resolución impugnada. Eso es lo que se busca obtener en una sentencia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Una sentencia que declare la nulidad, que declare la ilegalidad, que declare la improcedencia de la resolución
que finca el crédito fiscal de materia exterior, impuestos, recargos, multas, accesorios, etcétera, para que quede sin efecto jurídico esa resolución que se emite por parte de la autoridad hacendaria en materia de comercio exterior. Puede ser que también el Tribunal Fiscal dicte una sentencia para efectos de que se reponga un procedimiento, pues también es válido. Finalmente es una nulidad de la actuación por parte de la autoridad. Ya sabrá la autoridad hacendaria si repone o no el procedimiento. Pero lo que siempre se busca como fundamental es lograr una nulidad que llamamos los abogados fiscalistas de fondo, no de forma, sino de fondo, en el que se diga es ilegal, es improcedente el cobro de los supuestos impuestos omitidos en materia de comercio exterior, para entonces tener por terminada esta circunstancia. Si la sentencia ante el Tribunal Fiscal de la Federación fuere negativa a los intereses del contribuyente, quedaría todavía la posibilidad de promover un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Tercera etapa de la defensa. Fíjense, empezamos con recurso de revocación, seguimos con juicio de nulidad y estaríamos entrando a una tercera etapa, que es la posibilidad de un juicio de amparo. Si la sentencia que emite el Tribunal Fiscal de la Federación es contraria a los intereses del contribuyente, procederá la presentación de la demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El plazo para presentar esta demanda de amparo es de 15 días hábiles siguientes a aquel en que surte efecto la notificación que nos hagan de la sentencia que emitió el Tribunal Fiscal, el Tribunal Administrativo. A partir de esa notificación tendremos 15 días para en todo caso estar presentando la demanda de nulidad ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para poder estar contraviniendo la sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación, del Tribunal Fiscal de la Federación. Y repito, se llevará a cabo esta demanda, se desahoga ante un tribunal colegiado que depende de otro poder, del Poder Judicial de la Federación, cuyo órgano máximo, ustedes saben, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal, tiene en el país diferentes tribunales colegiados de circuito. Estos tribunales colegiados de circuito son los que normalmente conocen de las demandas de amparo en contra de las sentencias que emite el Tribunal Fiscal, Tribunal Fiscal de la Federación. Durante el trayecto del juicio de amparo deberá mantenerse la garantía del interés fiscal que se otorgó durante el juicio de nulidad. Tiene que mantenerse también durante la defensa que se haga en el juicio de amparo. ¿Y qué es lo que se busca con esta demanda de amparo? Bueno, lo que se busca es obtener una sentencia que declare la violación de garantías individuales contra el contribuyente. Este punto es muy importante, porque recuerden ustedes que una demanda de amparo, su objetivo es el resarcir la violación de garantías que se hubieran cometido contra un contribuyente y que ninguna autoridad ha querido escuchar a ese contribuyente. Pongo un ejemplo, que uno de los agravios, que uno de las defensas, que uno de los argumentos que hace valer el contribuyente en su defensa es que los auditores no se identificaron con un documento oficial vigente. Y bajo esa circunstancia, el contribuyente y su abogado alegan: oye, yo fui sometido a un acto de fiscalización, yo fui sometido a un acto de autoridad, yo fui sometido a lo que se llama, en términos de la Constitución, a un acto de molestia de la autoridad. Eso se llama un acto de molestia cuando auditores se introdujeron a mi domicilio, cuando auditores me detuvieron en la calle mi camión o mi carga, mi transportación con mercancías, cuando auditores embargaron precautoriamente mis mercancías. Todo eso es un acto de molestia. Y cuando se identificaron ante mí, resulta que la identificación que me muestran no estaba vigente. Ya estaba expedida, ya estaba vencida esa identificación. Esa es una violación. ¿Por qué? Porque yo no estoy seguro si quien estaba actuando en ese momento seguía siendo o no una autoridad del fisco.
un auditor del fisco. Me mostró una credencial, pero estaba ya vencida. Luego, no, pero no importa, yo seguía siendo, no, pues eso tú dices. El documento que a mí me enseñaste ya estaba vencido y por lo tanto yo presumo, yo puedo concluir que fui sometido a un acto de autoridad por una persona que dijo ser auditor, que se ostentó como auditor, pero que el documento que me exhibió no lo acreditaba con un documento vigente que hiciera sentir y saber que estaba efectivamente actuando en ese momento con la calidad de auditor del fisco por tener una identificación vigente. Y ese es un agravio de varios que usted hizo valer en su recurso de revocación y le dieron palo. Lo hizo valer en el juicio de nulidad y le dieron palo. Entonces llega usted ante el Poder Judicial de la Federación en demanda de amparo ante un tribunal colegiado de circuito y decirle, oye, tribunal colegiado de circuito, vengo a pedir que la justicia de la Unión ampare y protege a un servidor. ¿Por qué? Porque fui sometido a un acto de autoridad, a un acto de molestia, se metieron a mi domicilio particular, tomaron mis papeles, mis pertenencias y todo eso lo hizo una persona que dijo ser auditor. Y dijo porque se identificó con una credencial o un oficio que ya estaba vencido. Esa sola circunstancia violenta mis derechos individuales, violenta mis garantías individuales, donde establece el artículo 14, 16 constitucional, que nadie, dice el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en sus bienes, propiedades, posesiones, domicilio, papeles, sino eso en virtud de un mandamiento que funde y motive, y en ese sentido las credenciales de auditor deben estar vigentes y debidamente fundadas y motivadas y vigentes para tener por observada mi garantía individual. Pero al no haberlo hecho así el auditor, transgrede una garantía individual del contribuyente. Por eso es que decimos pues que tratándose de la demanda de amparo, hay que hacer valer estas violaciones a las garantías individuales que se hayan cometido contra el contribuyente para con ello lograr una sentencia, una resolución, sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito que finalmente diga la justicia en la Unión ampara y protege a este contribuyente porque efectivamente violaron sus derechos constitucionales. Y entonces la sentencia de amparo deja sin efecto la sentencia del Tribunal Fiscal, donde no encontró justicia, impartición de justicia el contribuyente. Estas son prácticamente las etapas fundamentales de la defensa fiscal que puede tener el contribuyente. Fíjense cómo empezamos desde la posibilidad de llegar a un acuerdo ante Prodecon, algún acuerdo conclusivo, y pasar también por las formas o las diferentes maneras de promover juicios, demandas, recursos en contra de las resoluciones de las autoridades fiscales. ¿Qué pasa en esta defensa fiscal? ¿Qué es importante también tener en cuenta en la defensa fiscal? Bueno, es importante también el poder conocer lo que los tribunales han venido emitiendo como criterios. Aquello que ustedes conocen y saben como jurisprudencias o tesis que puede emitir el Poder Judicial de la Federación a través de las salas de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados de circuito, como las tesis o jurisprudencias que puede emitir también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque estas tesis, estos criterios, estas resoluciones de tribunales también llegan a ser en ocasiones herramientas de defensa que puede hacer valer el contribuyente en sus juicios. Esto es, oye, tribunal colegiado, esto que te vengo a decir, que el hecho de que la identificación, insisto con el ejemplo, ¿no? Que el hecho de que la identificación del auditor no está vigente y por eso me constituye una violación, esto que te estoy argumentando, no lo estoy inventando, ¿eh? Hace tantos años, hace 2, 3 años, ya se llevó un asunto similar ante tal tribunal de la Federación y el Poder Judicial o ante el Tribunal Administrativo, y ese asunto fue visto y resuelto de esta manera. Aquí está el precedente o aquí está la jurisprudencia, que es la, como ustedes saben, la que tiene una mayor peso, una mayor fuerza de orden jurídica para hacerlo valer en defensa. Por eso consideramos importante
platicarles y comentarles brevemente 3, 4 resoluciones que han sido emitidas por el Poder Judicial de la Federación, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Son tesis de jurisprudencia, no son resoluciones aisladas, sino que ya son jurisprudencias y que por lo tanto obligan a la autoridad, a los jueces, a observarla. Aquí comentamos una primera de ellas, se titula la tesis Comercio Exterior, y esta tesis, el título, establece que con fundamento en el artículo 131, segundo párrafo de la Constitución, el presidente de la República está facultado para poder modificar las cuotas arancelarias preferenciales que se hubieran pactado a través del TLC. Máxime dice cuando es con motivo de un laudo arbitral que se llevó ante la Organización Mundial de Comercio. Y este criterio de la Corte, ¿por qué? Porque fue muy controvertido el que, debiendo emitir toda la materia en comercio exterior, ley aduanera y una serie de disposiciones que deben surgir del ámbito del poder legislativo, de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, oye, ¿por qué el presidente modifica las cuotas arancelarias? Ah, bueno, espérame, es que el artículo 31, 131, segundo párrafo de la Constitución Política del país, faculta al presidente para poder modificar esas cuotas arancelarias, tomando en consideración que esa circunstancia de poder aumentar, disminuir o suprimir las cuotas o tarifas es una facultad que la Constitución Política le da al presidente de la República para poder llevarlo a cabo, buscando con ello que se pueda hacer frente al menoscabo, al daño, al perjuicio que se le pudiera ocasionar al país, al Estado mexicano, con alguna aplicación urgente que se tenga que hacer en materia, pues, de comercio exterior. Jurisprudencia, ya definió la Corte, esta tesis se emitió en el 2017, es jurisprudencia, dijo, sí tiene facultades el presidente para mover las cuotas arancelarias preferenciadas pactadas en el TLC. Otro criterio que queremos compartir con ustedes también jurisprudencial tiene que ver con las llamadas reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Ustedes lo saben, las famosas resoluciones misceláneas que se da también en materia de comercio exterior específicamente, y este criterio de la Corte de Jurisprudencia que data del 2013 establece que estas reglas de carácter general de comercio exterior que llegan a ser emitidas por el jefe del SAT, cuál debe ser su fundamentación y motivación. Y tiene que ver en el sentido de decir, dice, oye, estas reglas tienen una disposición de observancia general. Las reglas generales aplican para todos y tienen la fuerza como si fueran actos materialmente legislativos, aunque no deviene la resolución miscelánea en materia de comercio exterior del Poder Legislativo, sino que se emite, ustedes lo saben, por el SAT. Ah, bueno, pero tienen una efectividad material como si fueran leyes. Luego entonces dice, el jefe del SAT tendrá la posibilidad de poder modificar y poder complementar fundamentando las resoluciones de estas reglas que emita el jefe del SAT en ese sentido. Y bastará, dice, con que la fundamentación y la motivación que emita el jefe del SAT en estas reglas de carácter general, pues lo haga citando alguna disposición, y ahí pone la tesis como ejemplo, que pueda ser el mismo artículo 14, fracción tercera de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, o el 33, fracción primera del Código Fiscal. En fin, si vas a mover alguna regla de carácter general, jefe del SAT, no puede ser a tu simple capricho. No puede ser porque se te dio gana esa mañana. Tendrás que fundar y tendrás que motivar la expedición o modificación, en todo caso, de las reglas de carácter general que en materia de comercio exterior puedan emitirse. Un siguiente criterio de jurisprudencia también tiene que ver con las mercancías que son objeto de embargo precautorio en un PAMA, en un procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Cuál es la forma de calcular el valor ante la imposibilidad material de devolver la mercancía? Ustedes lo saben, algo platicó Ricardo de esto. Inician el PAMA, embargan precautoriamente las mercancías o quedan embargadas definitivamente y el SAT procede a venderlas. Ustedes saben que el SAT tiene una oficina para vender, etcétera, y el contribuyente se defiende. Y al final de un juicio de 3, 4, 5 años, obtiene una sentencia que dice
fue ilegal el embargo de las mercancías, procédase a la devolución de las mercancías. Y el SAT dice, no puedo devolvértelas por la sencilla razón de que ya las vendí. Ah, caray, ya las vendía. Y entonces esto fue llevado ante los tribunales y la Suprema Corte de Justicia, en una jurisprudencia de 2014, estableció cuál iba a ser el método, la fórmula para calcular el valor de esas mercancías ante la imposibilidad de devolverlas porque ya fueron enajenadas por el SAT. Y bueno, hay dos reglas. Dice número 1, si las mercancías fueron vendidas por el SAT en base al artículo 27 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes, deberá entonces preverse expresamente que será el valor obtenido de la venta más intereses lo que deberá entregársele al contribuyente como pago de las mercancías. Oye, y si las mercancías nunca fueron vendidas, pero ya el SAT no las tiene, las vendió, se desaparecieron, lo que fuere, no las tengo ya, no las vendí, pero tampoco las tengo. Bueno, también el propio artículo 157 de la ley aduanera, dice la tesis, establece el procedimiento para calcular el valor de los bienes que fueron objeto del embargo precautorio y que a lo mejor fueron destruidos por parte del fisco, pero el criterio de la Corte es págale al contribuyente el valor de esas mercancías. Otro tercer criterio de jurisprudencia tiene que ver con la suspensión definitiva respecto de las consecuencias del embargo precautorio en materia aduanera. Y esta tesis de jurisprudencia que se dictó en el 2013 establece que es procedente otorgar la suspensión definitiva cuando se promueve un juicio de amparo. Oye, autoridad, oye, tribunal colegiado, tribunal de amparo, me están sometiendo a un procedimiento administrativo en materia aduanera, un PAMA, violándome todas mis garantías individuales. Quiero pedirte que suspendas de manera definitiva, ordenes que se suspenda este PAMA. Y este criterio de la Corte, ¿qué dice? Dice, la suspensión definitiva que pueda dictar un tribunal colegiado como consecuencia del embargo precautorio que ya realizó la autoridad hacendaria fiscal en materia de comercio exterior, embargando mercancías de manera precautoria, puede otorgarse, dice, sin que se pueda emitir resolución hasta en tanto termine el PAMA. Dicho en otras palabras, yo puedo otorgar la suspensión definitiva, pero esto no implica que se pare el procedimiento. La autoridad podrá seguir con el PAMA, lo que sí la autoridad aduanera se tendrá que abstener de emitir o dictar una resolución que finque un crédito fiscal hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. Y eso es lógico, porque si yo acudo a un amparo a decir, me están llevando, estoy siendo sometido a un proceso administrativo en materia fiscal y se han violado en materia administrativa, comercio exterior, y se me han violado garantías y presento un amparo, el tribunal de amparo dice, admite la demanda y dice, muy bien, voy a revisar si efectivamente te han estado violando las garantías individuales con este PAMA. El PAMA puede continuar. Lo que sí te advierto, Hacienda, Fisco, Aduana, voy a otorgar la suspensión definitiva que tendrá el efecto de que no puedas fincarle el crédito fiscal hasta en tanto yo no resuelva este juicio de amparo. Porque si yo encuentro que sí hubo violaciones a las garantías del contribuyente, luego entonces no podrás emitir esa resolución que finque un crédito fiscal. Entonces es una tesis muy interesante donde dice, sí puedo emitir suspensiones definitivas yo, tribunal de amparo, dirigidas a la autoridad hacendaria y comercio exterior. No suspendo el PAMA, puede continuar, pero no podrás emitir la resolución definitiva hasta que no se emita sentencia en el juicio de amparo. Y la penúltima tesis que les queremos comentar ya en materia de comercio exterior, también tiene que ver con lo que se llama la revisión fiscal. La revisión fiscal, amigos, es aquella que puede presentar la autoridad hacendaria. ¿Se acuerdan que les decía que ustedes pueden impugnar una resolución que finca un crédito
acudiendo ante el Tribunal Fiscal de la Federación. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a pensar que se presenta la demanda de nulidad y el Tribunal de Justicia Administrativa emite una sentencia favorable al contribuyente y dice es ilegal el PAMA. El fisco, en términos del código de la ley federal del tribunal, puede impugnar esa sentencia a través de lo que se llama una revisión fiscal. El fisco no puede presentar demandas de amparo, como lo haríamos los contribuyentes contra una sentencia del tribunal fiscal desfavorable. Lo que sí puede presentar el fisco es lo que se llama una revisión fiscal contra las sentencias del tribunal fiscal. Y esa revisión fiscal, quien conoce de ellas es también el tribunal colegiado que depende del Poder Judicial de la Federación. Bueno, esta tesis de jurisprudencia dice que las revisiones fiscales a que tendría derecho a presentar la autoridad hacendaria son improcedentes cuando ese recurso se intente contra sentencias que declararon la nulidad de un PAMA por aspectos de forma. Cuando ordene, por ejemplo, la devolución de mercancías, afectos en el procedimiento administrativo en materia aduanera con embargo. Si la sentencia que se emitió por el Tribunal Fiscal fue para efectos, no va a proceder que te inconformes Hacienda, Fisco, Aduana y no puedes presentar el recurso de revisión. ¿Por qué? Porque mi sentencia es para efectos. En todo caso, tú repon ese procedimiento. Si la sentencia que yo, Tribunal Fiscal, hubiera emitido es contra el fondo del asunto, es contra la resolución que determina los impuestos, ahí sí pudiera proceder la revisión, porque la revisión, ahí en la tesis la pueden ver, la revisión fiscal, dice la ley, el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, procede contra aquellas sentencias que pueden ser recurridas por ser de importancia y trascendencia. Así dice el artículo 63. Cuando sean resoluciones que tengan importancia y trascendencia, puedes promover el recurso de revocación, de revisión fiscal, fisco. Pero si yo emití, Tribunal Fiscal, una sentencia para efectos de que repongas el procedimiento y pretendes impugnar mi sentencia, Tribunal Fiscal dice, con tu recurso de revisión fiscal, la Corte en jurisprudencia dijo, no procede la revisión fiscal que el fisco pueda hacer en contra de la sentencia del Tribunal Fiscal con una sentencia que fue para efectos. Muy interesante este criterio de jurisprudencia que le amarra las manos a la autoridad fiscal para defenderse contra las sentencias que benefician a los contribuyentes. Y finalmente, un último criterio también de jurisprudencia que tiene que ver con el procedimiento administrativo en materia aduanera del PAMA, que establece que el PAMA inicia con la notificación del escrito de hechos y omisiones y no con el requerimiento que se pueda formular en términos del 42A del Código Fiscal. ¿Qué es esto? Ya lo explicaba Ricardo hace un momento. El artículo 152 de la Ley Aduanera establece que si de la revisión de documentos presentados en el despacho aduanero, ahí en la aduana, al momento de hacer la importación o exportación, la autoridad aduanera considera que procede determinar supuestamente impuestos omitidos, contribuciones omitidas, cuotas, lo que sea, etcétera, o que quiere imponer multas ante tal circunstancia, ya lo comentaba Ricardo, en ese momento debe la autoridad emitir lo que es el escrito del oficio de hechos u omisiones donde se hacen constar las irregularidades que la autoridad aduanera le imputa al contribuyente. Y bueno, ahí sí es el momento de poder levantar ese escrito de hechos y omisiones. Pero, por el contrario, si lo que la autoridad fiscal aduanera notifica o requiere al contribuyente es diversa documentación para efecto de acreditar cómo estuvo la importación o exportación de mercancías y demás, y esa solicitud de información la hace fundamentándola en el artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación. Espérame, eso ya es muy distinto. Eso ya es una visita domiciliaria. Eso ya es un acto de fiscalización muy diferente al que establece el artículo 152 de la Ley Aduanera. El 152 de la Ley Aduanera es cuando me pide los documentos en el momento del despacho aduanero.
Pero si lo que me estás pidiendo de documentación es por escrito, viene fundado en el artículo 42, fracción A del Código Fiscal de la Federación, eso ya no es una simple revisión de documentos del despacho aduanero. Eso ya es un acto de fiscalización y es el inicio ya de una visita domiciliaria. En esos casos son distintos los inicios de los plazos que se tienen, llámese ante un PAMA y llámese ante un acto de fiscalización, de auditoría, pues, que está realizando la autoridad. Por eso esta tesis de la Corte dice en ese sentido que el PAMA inicia con la notificación del oficio de hechos y omisiones. No inicia cuando me notifica la orden de visita, que viene fundamentado con el 42-A del código, porque eso es una visita domiciliaria y con eso no da inicio, no se considera como iniciado el procedimiento administrativo en materia aduanera. Con esto pues estamos terminando el material que el día de hoy preparamos para ustedes. Queríamos terminar más o menos a las 5:30 de la tarde. Sabíamos que nos íbamos a colgar, disculpen que nos hayamos pasado unos 15 minutos, pero para nosotros era muy importante pues el poder compartir con ustedes todos estos comentarios que, repito, son muy importantes y muy recurrentes en materia de comercio exterior. Como siempre, quedamos a sus órdenes para preguntas, para dudas que pueda haber. Nos pueden seguir escribiendo las preguntas y se las vamos a contestar con mucho gusto directamente a ustedes de las preguntas. Y nuevamente, pues, agradecerles a todas las personas que estuvieron y que siguen hoy conectadas en esta plática correspondiente al mes de junio que la firma Sánchez Aguilar Esquer prepara para todos ustedes. Estamos muy contentos de estar llevando a cabo este ciclo de conferencias ya prácticamente más de año y medio, mes con mes, con temas distintos. Estamos muy contentos, pues estamos también celebrando este año 35 años de la inicio de la firma Sánchez Aguilar Esquer, ya 35 años sirviendo a muchos de ustedes, clientes, amigos que sé que están hoy conectados en prácticamente gran parte de la región del noroeste del país y deseamos pues agradecerles a todos ustedes su tiempo, su atención y seguiremos en contacto para próximas pláticas y conferencias. Estén atentos, estaremos enviándoles las invitaciones. Gracias por la atención que han prestado a esta plática. No sé si viene, Reginaldo, alguna pregunta o quisieras ya clausurar el curso. Pues Gustavo, gracias desde luego por tu exposición. Creo que hemos organizado un evento que, como ya decíamos, es tradicional ya en el último periodo pandémico en el que hemos estado y que ya se ha convertido en una tradición y seguimos pues muy contentos de seguir organizando con este nivel de presencia de tantas personas que en diferentes partes de la República, además de nuestro estado, nos están siguiendo pues ya de una manera ya, vamos a decir, ya prácticamente de casa y desde luego seguimos agradeciendo esa participación. No, Gustavo, simplemente hay muchas preguntas relacionadas con que ¿cuál es el criterio general de los tribunales si se le gana a las autoridades hacendarias en caso de que éstas cometan irregularidades y si en la experiencia que se tiene de litigio las autoridades finalmente pueden ser vencidas en tribunales y no hay revanchas ni tipos de afectaciones que les pudieran generarse a los particulares que se animan a promover medios de defensa en contra de las autoridades fiscales? Si pudieras compartirnos algo de la experiencia en ese tema. Sí, con mucho gusto. Cuando pensé que me ibas a preguntar, pensé que la pregunta era que si cuál era el criterio de los honorarios para cobrar, pero dice no de los honorarios. Miren, muchachos, amigos que están conectados, hay de todo, ¿no? Evidentemente la autoridad sabe que solamente puede actuar en razón de lo que la ley le autoriza a hacer. La autoridad solo puede hacer lo que la ley expresamente le autoriza en ese sentido. Y de ahí que la experiencia que tenemos en 35 años ya como despacho es que, y se lo digo sinceramente, la autoridad respeta mucho al que se defiende. La autoridad respeta mucho al que hace valer sus derechos. La autoridad sabe que si un contribuyente
ya se defendió una vez porque no consideró que era correcto el acto de autoridad, pues seguramente será un contribuyente que sigue ese camino cuando considere que sus derechos fueron violentados. El tema de revanchismos, el tema de, no, pues ahora más duro, etcétera, no es muy común. No digo que no se ha dado, no digo que no se ha dado, pero no es muy común. Lo que sí, nada más, no confundamos. Hay sentencias que el efecto de la sentencia es que la autoridad reponga el procedimiento. Y entonces la autoridad, en cumplimiento a la sentencia, repone la violación y vuelve a iniciar un proceso o a continuar donde se cometió la violación. Y bueno, eso no es que la autoridad tenga una revancha, simplemente, perdón, está dando cumplimiento a la sentencia para reponer. Pero también nos ha pasado que se emiten sentencias para efectos y la autoridad por alguna razón ya no intenta, ya no repone, ya como que dice, ahí muere. Pero no hay una tendencia normalmente de decir, el que se defiende, el que me la hace, me la paga. No, por lo menos no tenemos experiencia, afortunadamente, al día de hoy. Muy bien. Pues muchas gracias. Como bien mencionaba Gustavo, nuestro interés es respetar mucho su tiempo, su disposición y queremos empezar justo y terminar justo a la hora que nos hemos comprometido. Algunos de ustedes han estado preguntando por el material que ha sido utilizado en esta exposición. Recordarles, lo mencionábamos en la parte de preguntas y que del chat del webinar, de que el material va a estar disponible en nuestra página web a partir del día de mañana, también en nuestra página de Facebook, también ahí van a poder consultar el material de exposición. Y les recuerdo, para aquellos que no tuvieron la oportunidad, dicen sus amigos o conocidos, que les interese ver la plática, también va a estar grabada en nuestro canal de YouTube para que puedan, en la ocasión que más les acomode, en el mejor tiempo que les sea posible, pues reproducir esta plática para que la vean con todo cuidado. Quizá algunos de los temas pasaron muy rápidos y vale la pena repasarlos. Ahí van a estar disponibles en el canal de YouTube. Bueno, finalmente, pues agradecer de nuevo a Gustavo, a Ricardo, su disposición. Ahí van a quedar algunas preguntas que daremos respuesta a través de correo electrónico para atender todas las preguntas o comentarios que nos hicieron y que lamentablemente por el tiempo no va a ser posible atender. Gracias de nuevo por su disposición y nos vemos en agosto, porque repito, en julio nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones de estos seminarios que organizamos y nos vemos en agosto. Con tiempo les vamos a avisar cuál va a ser el tema y los expositores. Ya viene cercana la reforma fiscal, quizá podamos platicar algo de lo que se dice viene en materia un previo, un anticipado de la reforma fiscal. Más o menos el paquete económico, ustedes saben, se presenta el día 8 o 9 de septiembre formalmente, pero algo se sabe con anticipación por la ventilación de algunos temas que se hacen previamente por las propias autoridades y legisladores. Entonces, bueno, nos vemos en agosto. Gracias por su tiempo y por favor sigan nuestros eventos. Gracias. Luego, gracias. Buenas tardes. Gracias.